Buenos días, les damos la bienvenida a todos a su programa Salud Contigo. Todos los martes de 11 a 12 los acompañaremos desde el equipo de promoción de salud con distintos temas de salud, de temas de cómo mantenernos saludables, cómo cuidarnos. Y hoy día estamos con un invitado muy especial, nuestro químico farmacéutico del equipo de salud, Juan Carlos Sauré. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, buenos días, bien, y tú, muchas gracias. Muy bien, también, muchas gracias por venir. Hoy día vamos a conversar un poquito sobre el rol del químico farmacéutico en nuestros equipos de salud y sobre todo ir resolviendo algunas dudas del tema del cuidado de los medicamentos, que vamos a tener también en consideración para el almacenaje, qué pasa con los remedios que de repente uno compra fuera de la farmacia, es bueno, es malo, qué pasa con el remedio de mi vecino que de repente me recomendó, todas esas cosas las vamos a ir revisando. Primero que todo, vamos a agradecer acá al Colegio Villa Jesús que nos recibe todas las semanas en Radio Palabra y a Jaime Carrasco que nos apoya acá en los controles y nos permite salir al aire todos los días martes. Por favor, a todos los que nos estén escuchando, inviten a sus amigos, a su familia a escucharnos. Estamos acá en el 106.3 FM y si quiere participar, quiere hacernos algún comentario, alguna pregunta, siempre nos pueden llamar al 22 35 60 764 o al 22 415 4522. Para que nos hagan sus consultas, sus comentarios respecto al tema que vamos a trabajar hoy día, que tiene que ver con la farmacia, los medicamentos y cómo poder cuidarlos de mejor manera para que nos cuiden a nosotros. Cuéntanos un poquito, Juan Carlos, como para ir partiendo. ¿De qué se trata el rol del químico farmacéutico? ¿Qué es lo que ustedes hacen en el trabajo en nuestros centros de salud? Perfecto, mira, yo específicamente me encuentro trabajando de químico farmacéutico en ambos CEFAM, tanto en el Frey como en el Santa Anselma. ¿Ya? Entonces, hago un trabajo bien transversal. Y a lo que yo me estoy dedicando ahora es a realizar atención farmacéutica a los pacientes. ¿Ya? Que esta es una actividad relativamente nueva que se está haciendo, en donde se hace una cita conmigo, con el químico farmacéutico, al igual como si fuera una cita con otro profesional, con médico, matrona, por ejemplo. Pero acá nos vamos a enfocar en el uso de los medicamentos, ver qué medicamento está consumiendo el paciente, motivo por el cual lo está consumiendo y cómo lo tiene que consumir. Es decir, alguna recomendación o algún cambio que podamos hacer. ¿Para qué? Para con esto lograr que finalmente la terapia de medicamentos que está tomando el paciente sea efectiva y exitosa para lo que estamos buscando. Si el paciente está con problemas de hipertensión o problemas de diabetes, entonces buscamos que la terapia sea efectiva para disminuir la presión o también controlar la diabetes. Eso principalmente. Ok. ¿Y estas atenciones las personas las pueden solicitar directamente en farmacia? ¿Cómo se hace para agendar una atención con químico farmacéutico? Mira, hay varias vías, pero las más usadas en primera instancia son cuando otros profesionales me los derivan. Por ejemplo, el paciente fue a su control médico o fue a su EMPA o EMPAM, y en donde ahí el profesional médico, enfermera, matrón, quien sea, siente que el paciente necesita ayuda respecto a su terapia de sus medicamentos y los deriva. ¿Ya? También la otra vía que tenemos es que el paciente lo pueda solicitar de manera directa. Pasa mucho con pacientes que toman muchos medicamentos y bueno, me he dado cuenta que también el perfil de la comuna hay un gran número de adultos mayores. Uh-huh. Eso muchas veces va de la mano con temas de que están tomando muchos medicamentos, que se llama polifarmacia, que a veces toman 5, 6, 7 y me he encontrado a veces con pacientes que pueden tomar hasta 12 o 13 medicamentos. Entonces ellos también la pueden solicitar por su cuenta, este servicio de atención farmacéutica, y que la requieren conmigo, ya sea por el motivo de que tienen dudas con sus medicamentos o de cómo tomarlos, o que hay muchos pacientes que a veces le da miedo tomarlo o no los toman
por distintos motivos. Entonces también se puede pedir de manera directa en el SOME de su sector correspondiente. En ese sentido es bueno, por ejemplo, que cada paciente tenga anotadito quizás en el celular o en una libreta los medicamentos que toma, como para informarle al profesional cuando lo están atendiendo. Sí, se hace súper necesario, y no solo cuando vayan a atención farmacéutica, sino que cuando vayan a atenderse también con doctora, doctor o enfermero, porque el paciente tiene varias vías para adquirir el medicamento. Una de esas es a través del CEFAM, que son los que entregamos nosotros. También hay otros pacientes que se atienden en otros hospitales, por ejemplo en el Barros Luco, en donde también realizan retiros de medicamentos. Incluso también hay pacientes que se atienden de manera particular, y ahí también compran medicamentos de manera particular, o también pacientes que compran medicamentos a veces por su cuenta. Entonces es necesario tener toda esa información disponible para ver efectivamente cuáles son todos los medicamentos que toman y poder hacer una conciliación, es decir, ver efectivamente qué es todo lo que está tomando, si está bien o no, si hay, en algunos casos pueden haber medicamentos con indicación duplicada que en el fondo se usan para lo mismo. Entonces sí, es súper necesario eso, porque a veces nos podemos encontrar con ciertas sorpresas o ciertos casos de pacientes que, por ejemplo, presentan un evento adverso a X medicamento y nosotros creemos que no lo está tomando. Pero a revisar más a fondo vemos que el paciente lo compra por su cuenta o que se lo dieron para comprar de manera particular. Entonces, claro, ahí está. Así que sí, es súper necesario eso, ya sea que lo traigan anotado o que traigan los medicamentos que toman también, o muchas veces pueden traer las recetas también, que eso también nos ayuda bastante. Súper, ahí tenemos algunos consejos ya para que vayan tomando apunte, tener su información bien clarita, sobre todo si los medicamentos no se los han dado en el CEFAM, que a lo mejor no van a aparecer en la ficha, poder también informarle a la persona que los atiende cuáles son los remedios que están tomando, los medicamentos. Me gustaría que conversáramos un poquito de esto que se llama el uso racional de los medicamentos. ¿Qué nos referimos? Porque de repente uno escucha este concepto, pero no tiene muy claro qué significa. Claro. El uso racional de los medicamentos lo que busca es garantizar que los pacientes reciban los máximos beneficios posibles del medicamento, ¿ya? Y que esto vaya de la mano con el menor riesgo posible, ¿ya? Es decir, racionalizar su uso, tomar lo necesario y no sobredosificarse o tomarlo en exceso cuando en realidad no hay justificación para eso. Y para el uso racional hay varios aspectos que hay que tener en consideración. No solo uno, son varios. Entre ellos, por ejemplo, que el medicamento se ocupe por el motivo adecuado y que además sea indicado o prescrito por el profesional adecuado, ¿ya? Muchas veces hay pacientes que por desconocimiento pueden usar cierto medicamento para una condición que en verdad no lo requiere, y eso a la larga trae mayores problemas de salud para el paciente, ¿ya? También que el medicamento que se vaya a usar que tenga la evidencia necesaria de que efectivamente sirve, ya que tenga la evidencia científica. En ese sentido, en verdad, respecto a la venta de medicamentos acá en Chile, en farmacia, en lugar establecido, no hay mayor problema con eso, porque los medicamentos, antes de llegar acá a la venta legal en nuestro país, tienen que pasar por distintas instancias, como por ejemplo el Instituto de Salud Pública, en donde, claro, ahí se va a ver efectivamente si el medicamento es seguro para el paciente, no presenta riesgo. Entonces, ese punto en verdad está bien bajo control respecto a los medicamentos que se venden de manera legal en el país, ¿ya? Que el medicamento también sea seguro y efectivo, y usarlo en la dosis y duración adecuada. Y esto es un punto súper importante, porque cuando nosotros vamos al médico nos puede recetar algo, por ejemplo un antibiótico,
el cual tenemos que ocupar cierta dosis y en unos días específicos. Por lo general, tratamientos antibióticos pueden ser, depende del antibiótico, 5, 10 días, incluso hay algunos de menos que pueden ser hasta 3 días. Entonces, súper importante seguir la pauta que se nos está dando y no tomar el medicamento en exceso o tomarlo por más días, porque al final esto va a traer consecuencias negativas. Muchas veces esto también pasa por desconocimiento. A veces son tratamientos que son, por ejemplo, una cápsula o un comprimido 2 veces al día por 10 días. Entonces ahí el paciente se tiene que tomar 20. Pero claro, si lo adquiere en la farmacia nos vamos a encontrar que quizá eso viene de 21. Y el paciente dice, me voy a tomar para que no quede solo, total, ¿qué me va a hacer? Y en ese sentido la recomendación es bien simple, solamente tomar lo indicado que dijo el profesional, ¿ya? No excederlo. Ahora, cuando se hacen entregas de tratamiento en Cefam, por ejemplo, eso es más fácil de controlar porque nosotros podemos fraccionar los medicamentos, es decir, entregar la dosis justa que se requiere, ni más ni menos, para que con esto el paciente no quede con un exceso en la casa, lo que también puede ser un riesgo después, quedar con ese medicamento guardado que puede estar ahí, que puede vencer, que lo puede tomar un niño, una niña, entonces siempre está eso en riesgo. ¿Qué más también? Muchas veces estar atento a si empieza a tomar un medicamento, si empieza a sentir algún efecto no deseado o reacción adversa. En ese sentido hay que ser bien cuidadoso y estar bien al tanto. Si el paciente empieza a consumir un medicamento nuevo, por ejemplo, para la presión, y ve que empiezan a surgir otros efectos indeseados que en verdad no se lo espera y hay malestar, el paciente se siente mal, o sea, lo ideal es acudir al servicio de urgencia más cercano que tenga, ya, e informar que está con tal medicamento o que hace poco inició un medicamento, para nosotros poder decir y tener las herramientas de decir, probablemente esto se debió a un efecto adverso de X medicamento. Y en ese sentido también hay ciertos efectos que son esperables. Quizás ahí los médicos o el profesional le puede comentar, sabe que estos efectos son posibles que ocurran, si pasa algo nuevo o algo que no está dentro de eso, ahí consultar al servicio de urgencia entonces. Claro, hay ciertos medicamentos que tienen una tasa de efecto adverso mayor, es decir, que a veces pueden ocurrir en 1 de 10 pacientes o en 2 de 10 pacientes. Pero de todas maneras, esos efectos adversos en algunos medicamentos que ahora se me vienen a la mente se pueden controlar. Entonces ahí lo que se hace también es dar recomendaciones. Por ejemplo, tomar este medicamento con alimentos o tomar el medicamento en la noche para evitar los eventos adversos. Ahora, hay otros tipos de medicamentos que prácticamente pueden producir efectos adversos en todos los pacientes. A veces, por ejemplo, el caso de medicamentos que se ocupan ya para terapias para el cáncer, que no voy a ahondar más en eso porque no es la idea, pero muchas veces estas terapias para el cáncer traen de la mano, por ejemplo, muchas náuseas y vómitos, y eso en verdad se espera. Y ahí lo que hacemos es, ver terapias paliativas para esto y ver otros medicamentos que nos puedan ayudar a contrarrestar estos efectos. Entonces, claro, hay que estar ahí bien atento. Y respecto al tema de la duración del tratamiento, qué bueno que sacaste el tema de los antibióticos, porque yo creo que pasa mucho que las personas de repente se empiezan a sentir mejor y dejan de tomar el tratamiento. Dicen, no, si eran 7 días, pero ya el tercer día me sentí bien, entonces, ¿para qué me los voy a tomar todos? Entonces ahí la indicación es que se lo tienen que tomar igual, entonces, hasta que termine la dosis que le indicaron. Exacto. Muchas veces hay terapias de antibióticos que son por 10 días y el paciente tomándolo 2-3 días ya se siente mejor. Y bueno, lo que tú decías, que el paciente se siente mejor y cree que lo puede suspender, pero esto no funciona así. La terapia antibiótico, si bien nos ayuda a aliviar algunos síntomas, estos síntomas son producidos por bacterias. Entonces lo que hay que hacer es tomar el tratamiento antibiótico completo como se indicó por el profesional. ¿Para qué? Para completar
la total eliminación de estas bacterias, ya que finalmente son las que producen estos malestares que el paciente puede sentir cuando está enfermo. Entonces, en ese sentido, hay que ser súper cuidadoso y la terapia seguirla al pie de la letra. Si se siente mejor, no suspender la terapia, sino que terminarla hasta completar todas las dosis indicadas. Y si ya terminó la terapia y le queda ahí alguna cápsula, algún comprimido que sobre, tampoco tomarla, porque ya se tomaron por los días necesarios. En ese sentido, si tomamos ya, por ejemplo, un antibiótico cuando no es necesario y cuando ya se erradicó la bacteria, cuando ya la eliminamos, eso al final a la larga nos va a traer más problemas que beneficios. O sea, tomar un antibiótico sin indicación médica o ya después fuera del plazo de tratamiento nos puede traer, por ejemplo, algunos problemas al estómago, gastrointestinales, ¿ya? Y a la larga, lo que es más complicado, esto puede generar una resistencia. O sea, tomar antibióticos sin indicación médica, y efectivamente si es que no hay una bacteria, nosotros lo tomamos y finalmente esto genera resistencia, porque algunas bacterias que pueden estar por ahí ya ven cómo trabaja el antibiótico, que no está haciendo su efecto, que lo tomábamos sin ningún motivo, y dicen, este antibiótico trabaja de tal manera. Entonces después, en una próxima infección, la bacteria va a saber cómo trabaja el antibiótico y lo va a evitar. Entonces ahí el antibiótico ya se hace inefectivo. Entonces, en ese sentido, hay que ser bien cuidadoso con el tema del antibiótico y cumplir la terapia tal como se dice, ni más ni menos. Sí, porque ese también es otro mal uso de repente, que la gente, me voy a tomar un antibiótico, como que me resfrié y me voy a tomar un antibiótico. Así es. Entonces, claro, si no está con una indicación, porque a lo mejor es un resfrío simple, a lo mejor va a pasar en un par de días y no requiere un tratamiento antibiótico. Exacto, eso mismo que tú dices. Mira, en mi experiencia trabajando principalmente en algunas farmacias, en donde a veces los pacientes iban a preguntar, a hacer consultas, a comprar sus medicamentos y estaban con resfriado. Hay que tener en cuenta que muchas veces la gran mayoría de los resfriados son resfriados comunes, causados por virus, ¿ya? Es muy distinto a resfriados o a estados gripales causados por bacterias, que son infecciones. Entonces, cuando no hay un correcto diagnóstico de esto, y si el paciente no es doctor, no lo sabe diagnosticar, ¿ya? Hay que tener en cuenta que los resfriados van a ser por causa viral, por virus. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Tratamos los síntomas, más que tratar otras cosas. Los síntomas, por ejemplo, una correcta hidratación. Si hay fiebre, tratar la fiebre. Si hay dolor de garganta, tratar eso. Pero los síntomas van a pasar probablemente en 5 días, quizá un poco más, un poco menos, porque son infecciones virales, o sea, se van a ir, se tratan los síntomas, ¿ya? Cuando la infección es producida por una bacteria, ahí sí se requiere antibiótico, pero por eso mismo también se requiere un correcto diagnóstico por parte del doctor o la doctora. Entonces, en ese sentido, cuando llegaban muchos pacientes a la farmacia, ¿tiene amoxicilina porque estoy resfriado? Lo primero que se exige es la receta. ¿Ya? Entonces, claro, en ese sentido hay que tener ojo con un correcto diagnóstico. Y bueno, muchas veces los pacientes no nos podemos autodiagnosticar, tenemos que ir al profesional adecuado para eso. Ok. Y en ese sentido, hemos hablado ya un poquito a grandes rasgos, pero como para profundizar un poco más, ¿qué es los medicamentos? En el fondo no siempre van a poder hacer bien, hay veces en que puede hacer mal un medicamento. Ya sea, tú me comentabas cuando está mal indicado, si me lo estoy tomando sin seguir las indicaciones. Entonces los medicamentos también pueden hacer mal si no se siguen esas precauciones. Exacto. Bueno, la gran mayoría de los medicamentos, si nosotros nos fijamos al momento de comprar un medicamento, viene el folleto informativo adentro, en donde aparecen posibles efectos adversos. Esto no quiere decir que al paciente le va a pasar sí o sí, sino que se han reportado que en un cierto porcentaje de pacientes esto puede ocurrir. Ya, si llega a ocurrir, no sería raro. Entonces, claro, en ciertas ocasiones nos podemos enfrentar a que, además del efecto deseado que queremos lograr, a veces nos podemos encontrar con efectos indeseados, y eso también hay que saber manejarlo. Por lo mismo también
los medicamentos, la gran mayoría tiene que ser indicado por el profesional que está capacitado para eso, ¿ya? Porque además el profesional capacitado va a tener acceso e información de nuestra historia de salud, de nuestra historia clínica, a ver qué enfermedad tenemos, por ejemplo, o a qué somos alérgicos. Entonces, por ejemplo, si un paciente es alérgico a paracetamol, claramente el profesional no le va a indicar paracetamol, ¿ya? O si es alérgico a un grupo de antibióticos, no le va a indicar ese grupo de antibióticos, sino que le va a indicar otro. Entonces, en ese sentido también hay que tener precaución con las contraindicaciones, ¿ya? Entonces, por eso mismo hay ocasiones en las cuales los medicamentos también pueden presentar efectos indeseados, y eso también hay que informarlo al profesional que esté a cargo de esto, que ya sea doctor, doctora u otros profesionales de la salud, incluso también químico farmacéutico. Ok. Bueno, le recordamos a nuestros radioescuchas que estamos con Juan Carlos Sauré, químico farmacéutico del equipo de salud. Él trabaja en CEFAM Santa Anselma y CEFAM Eduardo Frei, y estamos hablando sobre el buen uso de los medicamentos, qué precauciones hay que tener respecto a este uso. Y estamos acá en vivo, así que si quiere conectarse con nosotros, hacer alguna consulta o comentarnos su experiencia, nos puede llamar a los siguientes números. Tome nota: 22 35 60 764 y también al 22 415 4522 para que nos haga sus consultas. Si quiere saber cómo acceder, ya lo mencionamos, pero lo podemos volver a mencionar, cómo acceder a la atención del químico farmacéutico, o si tiene alguna duda respecto al tema de los medicamentos, siga escuchando y también nos puede llamar para contarnos su experiencia o hacernos cualquier preguntita. Estábamos hablando un poquito de los medicamentos que no son bien usados. Hablábamos de los antibióticos, que de repente la gente no termina su ciclo o de repente se lo toma porque se lo recomendaron alguna vez. ¿Hay algunos medicamentos que estén como en la lista negra, en el sentido de que la gente los mal usa mucho? Sí, mira, bueno, ya hablamos de los antibióticos para tratar, por ejemplo, un resfrío común, o sea, no está indicado, y muchas veces los pacientes creen que esa puede ser la solución, pero en grandes casos no. Y también está el uso de los antiinflamatorios, que son los famosos AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, que ahí, por ejemplo, podemos encontrar ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, que si uno lo ve, son fármacos de un acceso súper fácil, porque no requiere, por ejemplo, receta médica, ningún tipo de receta. Son de libre venta, entonces uno puede ir a la farmacia y los puede adquirir. Aparte que en su gran mayoría tampoco son de tan elevado costo. Entonces, respecto al uso de antiinflamatorio, que en Chile se consume harto antiinflamatorio, hay que tener mucho ojo, porque lo mismo también, el uso de los antiinflamatorios, por ejemplo, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, no es un uso que se tiene que extender por grandes periodos de tiempos, ¿ya? Este uso se tiene que racionalizar y tiene que también estar indicado por un profesional adecuado. Por ejemplo, el caso de ibuprofeno no se recomienda por más de 5, máximo 7 días, ¿ya? Lo mismo con ketorolaco o otros antiinflamatorios. ¿Por qué? A la larga esto nos puede traer problemas si lo tomamos de manera inadecuada y sin una vigilancia, digamos, por el profesional adecuado, que a largo plazo eso se va a traducir muchas veces en problemas de presión, problemas a nivel de riñón, que son, ya estamos hablando de palabras mayores. Entonces, en ese sentido también se le hace un muy mal uso. A veces hay pacientes que lo ocupan prácticamente de por vida o de manera crónica. Entonces, es súper importante limitar ese uso, racionalizar, indicar también que, aparte de que se tienen que tomar por cortos periodos de tiempo, en la gran mayoría de los casos no está indicado para todos los pacientes. O sea, hay que tener mucho cuidado también con cada tipo de pacientes. A veces pacientes que tienen problemas del riñón, que son hipertensos, ya, que están con anticoagulantes o que están con varios fármacos, también hay que ver y evaluar si efectivamente pueden tomar un ibuprofeno para un dolor, o pueden haber alternativas más seguras. Entonces, en ese sentido, ser
bien cuidadosos respecto a eso y también aprovechar de informar que para esto la gente puede tener a disposición el doctor o doctora tratante, pero en las farmacias también es un centro de salud en donde el químico farmacéutico al paciente lo puede orientar respecto a algún medicamento, ya ver qué indicaciones y también qué precauciones se tiene que tener. Por ejemplo, si llega un paciente a la farmacia y me pide ibuprofeno, yo le preguntaría si, por ejemplo, es hipertenso, por qué motivo lo quiere tomar, si tiene problemas renal, para ver con qué precaución se usa, ya para ver otras opciones, o si ya eso se escapa de las manos y está fuera de nuestra herramienta, derivar el paciente al profesional adecuado para eso, ¿ya? Pero hay que tener mucho ojo también con esos medicamentos. Yo diría que los antiinflamatorios se le hace un muy mal uso también en conjunto con los antibióticos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El antibiótico está más restringido porque exigimos receta médica, ¿ya? El antiinflamatorio lo puede comprar cualquier persona. Exacto, así es. Entonces yo siempre que atiendo a un paciente que le realizo atención farmacéutica y veo que el paciente en verdad no tiene mayores problemas, no tiene problemas renal, y él me dice, yo compro ibuprofeno, compro ketoprofeno, yo al paciente ahí lo prefiero orientar muy bien. ¿Por qué? Porque el paciente va a ir y lo va a comprar, va a acceder a este medicamento de manera fácil y lo va a seguir haciendo si es que él quiere. Pero por lo menos yo me quedo tranquilo de que cuando se atiende conmigo va a tener una orientación, de que lo tiene que tomar de manera racional, no en exceso, ver quizás por qué motivo lo está tomando. Yo creo que ahí falta información porque yo, por un tema de salud mía, sabía que el antiinflamatorio no es recomendable por lo que tú comentabas, problemas de riñón o hipertensión. Pero yo me he dado cuenta, muchos familiares míos que son hipertensos toman ibuprofeno de manera súper regular y es como que no, pero usted no es hipertensa, no debería tomar. No, si no me hace nada. Pero porque lo toman porque no le han preguntado nunca a su médico, hoy ¿puedo tomar? ¿No puedo tomar? Como está tan fácil acceso, uno asume que es seguro. Y como no te piden receta, no me debe hacer nada porque si no me pedirían receta. Claro, exacto, así es. Entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado y claro, también los pacientes lo toman y dicen, pero no me pasó nada, esto no me hizo mal. Pacientes hipertensos, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que muchas enfermedades, por ejemplo la hipertensión, la diabetes, enfermedades renales son súper silenciosas en el sentido de que inician en la gran mayoría de los casos sin dar aviso, porque por lo general el paciente no se está haciendo cada 2 o 3 meses la medición del azúcar en sangre o se está midiendo todos los días la presión, porque uno piensa que está sano, si se siente bien dice estoy sano, entonces no tengo nada. Entonces estas enfermedades son súper silenciosas y en muchos casos se detectan ya en exámenes de rutina con el médico o cuando ya vemos que efectivamente tienen la presión muy alta. Entonces, claro, me he topado con pacientes que dicen, no, pero yo me siento bien, entonces lo tomo, pero no, hay que tener en cuenta que estas enfermedades son súper silenciosas y hay que tratarlas de la manera correcta y ya no ver las opciones disponibles o empezar a tratarlas cuando están avanzadas o es muy tarde. Bueno, para eso también es importante recordar a nuestros radioescuchas y a todos los usuarios de los centros de salud los exámenes preventivos, ¿no es cierto? Usted en el CEFAM tiene acceso a exámenes preventivos hasta los 64 años, si no tiene ninguna enfermedad cardiovascular. La idea es que se haga una vez al año el EMPA, que es el examen médico preventivo del adulto, que es un examen relativamente corto, donde se le pueden tomar sus medidas de peso y talla, su peso, el azúcar, la glicemia en sangre, se le puede medir también su riesgo de temas de adicciones, de salud mental, y se le ordenan algunos exámenes de rutina para que podamos identificar lo antes posible estas posibles enfermedades para que los puedan tratar. Como comentaba acá Juan Carlos, son enfermedades silenciosas, entonces si uno no se cuida, lamentablemente se va a dar cuenta cuando tenga una descompensación o tenga se nos agrave el cuadro. Así que vayan a acercarse a su CEFAM. El EMPA no es necesario que pidan hora. Ustedes pueden aprovechar que van a retirar algún alimento, van a retirar algún remedio o van a pedir alguna hora y se acercan a su sector y le dicen que se quieren hacer su examen preventivo.
Y también para los adultos mayores tenemos el EMPAM, que es el examen médico preventivo del adulto mayor. Ese sí es necesario que pidan una horita, que la pueden pedir directamente en el mesón de su sector, o si les sale más cómodo pedirlo por Telesalud. Y ese es un poquito más largo, por eso se agenda la hora. Y en el caso del adulto mayor incluye la evaluación de factores de riesgo más asociados a la edad, como tiene que ver con el aspecto funcional, riesgo de caídas, temas de memoria. Entonces eso también los dejo invitados para que hagan sus exámenes preventivos y puedan también ahí resolver sus dudas con el profesional. En Salud Contigo, acá en Radio Palabra 106.3 FM, estamos junto a Juan Carlos Saure. Me acabo de acordar que no me presenté. Yo soy Vinca Martínez, del equipo de promoción de salud. Particularmente yo pertenezco al CEFAM Santa Anselma y una vez al mes los acompaño. Nosotros tenemos hartas personas que participan en esta radio y una vez al mes me van a escuchar a mí. Y como les contaba, estamos con Juan Carlos, que es químico farmacéutico, que trabaja en CEFAM Santa Anselma y CEFAM Eduardo Frei, y estamos conversando sobre los medicamentos. ¿Cuáles son las indicaciones para usarlo de mejor manera? ¿Qué cosas evitar cuando los consumimos? ¿Cómo hacerle caso al profesional? Lo más importante. Y estamos acá en vivo para las personas que quieran participar, si quieren hacernos alguna consulta o contarnos su experiencia. Tome nota del teléfono, nos pueden llamar al 22 35 60 764 o 22 41 54 522. Así que estamos atentos todavía para escuchar sus preguntas. Un tema que también es importante que te quiero consultar tiene que ver con cómo cuidar nuestros medicamentos en la casa. ¿Qué precauciones tener? Quizás a dónde guardarlos para que no se nos echen a perder. Ya, perfecto. Mira, en ese sentido los medicamentos se recomienda guardarlos en lugares en donde no les llegue la luz del sol. Ya, puede ser por ejemplo un closet y donde también estén libres de humedad. Por eso, por ejemplo, no se recomienda guardarlo en el baño, cuando se puede producir vapor porque uno se ducha con agua caliente. Entonces, en ese sentido, no se recomienda guardarlo ahí. Las recomendaciones son guardarlo en lugar fresco, seco, que no le llegue directamente a la luz del sol ni humedad. Y, por ejemplo, en un domicilio, en una casa que estén con niños chicos, ¿ya? Guardarlo lejos del acceso de estos niños, en lugares donde no los puedan alcanzar, porque los niños son niños. Entonces, a veces lo pueden tomar por curiosidad, no saben, y les pueden llamar la atención. A veces hay medicamentos que son de colores, color rosado, medicamentos que son cápsulas que adentro vienen con microcápsulas que son unas pelotitas, y eso le llama mucho la atención a los niños, que en el peor de los casos los pueden tomar e ingerir este medicamento. Entonces ya guardarlo lejos del alcance de los niños, ¿ya? Y los medicamentos que son refrigerados, como lo indican, son refrigerados, no se congelan, se deben guardar en el refrigerador. Ojalá dentro del refrigerador, en la parte de las bandejas, ¿ya? No tanto en la puerta. ¿Por qué? Porque cuando uno abre el refrigerador, que muchas veces se abre mucho en una casa, lo primero que llega en contacto con el exterior es la puerta, ¿ya? Entonces, por eso se recomienda guardar principalmente adentro en las bandejas. Y ese, por ejemplo, la insulina sería un caso, porque yo sé que la insulina, que es algo que se entrega mucho en los CEFAM, eso tiene que estar refrigerado, ¿no? Exacto, mira, medicamentos refrigerados hay muchos. Los más comunes y los más masivos que se guardan ahí son la insulina, ¿ya? Los distintos tipos de insulina se debe guardar refrigerado. Pero también hay otros medicamentos que se tienen que guardar refrigerados, ¿ya? Por ejemplo, hay algunas gotitas para los ojos que se tienen que guardar refrigerados. Hay ciertos medicamentos que en verdad son bien específicos, son algunos nomás, no todos, ¿ya? Pero hay ciertos medicamentos que se toman vía oral, que vienen en pequeños comprimidos, que también se tienen que guardar refrigerados, ¿ya? Por ejemplo, cuando los pacientes necesitan medicamentos magistrales para niños pequeños o incluso de uso veterinario, que se mandan a preparar y son unas soluciones, ¿ya? Que se llaman suspensiones, ¿ya? Que son parecidos a un jarabe, que son medicamentos que se mandan a preparar a recetario magistral,
y que duran poquito, duran 30, 40 días en algunos casos. Esto una vez que se le da al paciente, después se tiene que volver a guardar en refrigerador, ¿ya? Porque a temperatura ambiente son inestables. ¿Qué quiere decir esto? Que a temperatura ambiente, ya digamos en invierno a veces pueden ser 10, 15 grados, o en verano podemos llegar fácil a los 35 grados, estos medicamentos se descomponen y ya no ejercen su efecto. Y recordar a la gente el tema de la insulina, también hay que tener ciertas precauciones al irlo a retirar, ¿no es cierto? Exacto. Importante que para el retiro, si ya ha retirado insulina antes en el CEFAM, se va a encontrar con que nosotros le entregamos un hielo, que es una especie de gel, ¿ya? Que esa cuando llegan a su casa, esa la tienen que congelar, el gel pack o el hielo, ¿ya? Y se lo entregamos con una bolsa de aluminio, que esto ayuda a aislar el calor, ¿ya? Y ahí en esta bolsa de aluminio nosotros tenemos que meter el hielo, este gel pack, con la insulina para el transporte. Por ejemplo, para ir del CEFAM a la casa, la tenemos que andar trayendo ahí. Entonces, cuando el paciente realiza el retiro de insulina por primera vez, se le entrega, ¿ya? Cuando el paciente va al segundo retiro y a los retiros posteriores, es importante que este gel pack y esta bolsa de aluminio la lleven al CEFAM al momento de retirar, para nosotros poder entregarle la insulina, ¿ya? Porque igual nosotros no tenemos tanto, o sea, contamos con un stock que está destinado para los pacientes. Entonces, eso es importante en ese sentido. Lo otro, cuando ustedes van del CEFAM a buscar la insulina y después se van a su casa, lo importante es que ojalá se vayan directamente a la casa y que no hagan trayectos largos de pasar, por ejemplo, a comprar al supermercado o al mall. ¿Por qué? Porque ese gel pack con esa bolsa que aísla el calor va a conservar bien helado el medicamento, es decir, lo va a conservar entre comillas refrigerado por un lapso de 1 hora, máximo 1 hora y media, ¿ya? Y en época de verano esto va a ser menos, o sea, con suerte 1 hora. Entonces, en ese sentido, retiran el medicamento refrigerado y lo indicado es ir de inmediato a su casa y ahí almacenarlo, el medicamento, en el refrigerador, como indicamos anteriormente. Y respecto también al tema del almacenaje, existen ciertos pastilleros que usa la gente como para distribuir. ¿Eso está correcto? ¿No se te da a perder, por ejemplo, si yo hago el pastillero de lunes a viernes y lo preparo para una semana? ¿Es un tiempo adecuado que se puedan conservar? Sí, mira, el pastillero por lo general lo que hacen los pacientes es sacar el medicamento del blister, que es este envase de aluminio en donde vienen los medicamentos, y lo guardan ahí, ¿ya? Si uno se fija, los pastilleros se va a dar cuenta que por lo general son de un color azul, o cuando son pastilleros grandes vienen de distintos colores. Entonces con eso también evitamos que no le llegue la luz del sol directo. Pero de todas maneras igual hay que tener la precaución. Una vez que el paciente arma el pastillero para la semana, después este pastillero guardarlo igualmente en un lugar donde no le llegue la luz directa y no esté expuesto a humedad, ¿ya? Y también alejado de los niños. Entonces, almacenado en las condiciones correctas, como dijimos antes, no hay mayor problema. Ahora, en ese sentido, yo siempre, cuando van a atenderse los pacientes conmigo, yo le pregunto si requiere pastillero o no, porque, por ejemplo, hay pacientes que toman muchos medicamentos y ellos me dicen, mire, yo la verdad prefiero sacar el medicamento directamente de la bolsita que nosotros le entregamos con el nombre, porque así me ordeno y sé cuál es. Porque si yo lo pongo en un pastillero, a veces yo veo solamente un comprimido blanco y no sé cuál es. No sé si me toca el comprimido blanco o el comprimido blanco más pequeño o el comprimido blanco más grande. Entonces hay pacientes que lo prefieren así. Así como también hay pacientes que se organizan bien respecto al uso de los medicamentos y tienen bien claro que en el pastillero lo ordenan, tienen que tomar el de la mañana, después tienen el de la noche y también tienen el de la tarde. De hecho hay pacientes que tienen más de un pastillero. Y también existen pastilleros que son grandes, es decir, que viene ordenado de lunes a domingo, los 7 días de la semana, pero no viene solamente un espacio para almacenar, sino que viene separado de mañana, tarde, mediodía y noche. Vienen varios espacios, entonces eso también le acomoda harto a los pacientes. Ahí en el fondo yo veo cómo el paciente se organiza mejor. Si se organiza mejor con pastillero y no hay riesgo de que se confunda de medicamento, perfecto, puede usar pastillero. Si al paciente le acomoda más sacar el medicamento directamente de la bolsa que nosotros le entregamos, en donde está indicado el medicamento, es decir, el principio activo, con la dosis,
el paciente lo puede tomar así, no hay ningún problema. Ok. Y una consulta, habíamos estado hablando hace un ratito sobre los medicamentos que hay que tener precaución, pero hay un medicamento que se consume mucho y que de repente yo no desconozco si se vende con receta médica o no, que es el omeprazol, que también la gente lo ocupa mucho, pero tiene también ahí sus precauciones que hay que tomar. Exacto. Mira, el omeprazol es un caso especial porque hace algunos años se vendía de manera libre. Y se vendía de manera libre, que se empezó a ver en farmacia y en los pacientes también, que le estaban dando un muy mal uso. Es decir, lo tomaban cuando no estaba indicado o sin alguna indicación médica. Entonces ya hace algunos años, mira, no me acuerdo exactamente hace cuántos años, deben ser más de 10, ya se empieza a vender con receta médica emitida por el profesional que corresponda, ¿ya? Porque para evitar este mal uso, respecto al omeprazol hay mucha desinformación, porque muchas veces los pacientes lo toman por un dolor de estómago. Y en estricto rigor el omeprazol no sirve para eso, ¿ya? También está el mito de que el omeprazol recubre el estómago, que tampoco lo hace. O sea, cuando me dicen que el omeprazol recubre, uno lo que se puede imaginar es que al interior del estómago se adhiere un plástico quizás o algo que recubre el estómago y lo protege, pero esto no es así. El omeprazol lo que hace es impedir la producción de ácido que está en el estómago, ¿ya? El estómago es natural que tenga ácido, el jugo gástrico, ¿ya? Es natural, todo lo tenemos, pero hay algunos pacientes en donde esto puede perjudicar, puede hacer mal. Entonces lo que tenemos que hacer en determinados pacientes es impedir la producción de este ácido, ¿ya? Que eso es lo que hace el omeprazol finalmente, impide la producción de este ácido, pero no genera una capa protectora o algo que recubra el estómago, ¿ya? Primero para derribar ese mito. Y lo segundo es que el omeprazol se tiene que tomar en determinadas situaciones, ¿ya? No siempre. De hecho, muchas veces los pacientes lo toman por dolor de estómago o lo toman porque van a comer algo que les cae pesado, y en verdad esa recomendación no está tan correcta, ¿ya? El omeprazol está indicado en ciertos diagnósticos o cuando los pacientes toman ciertos medicamentos que efectivamente le hacen daño al estómago, ahí se está indicando el omeprazol, ¿ya? Pero no en todos los casos. Es un típico mal uso ese, como que voy a ir a comer algo, voy a chanchar, como se dice, voy a comer algo que me va a caer mal, pero me voy a tomar mi omeprazol antes. Sí. Que en el fondo ahí la idea, si uno sabe que algo le cae mal y no lo debería estar consumiendo, no consumirlo. No consumirlo. Porque en ese caso el omeprazol no va a estar cumpliendo el objetivo que corresponde. Exacto. Y aparte del omeprazol, no es solamente el omeprazol, son todos los derivados de esta familia de medicamentos, que por ejemplo son el esomeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol. Claro, el más conocido, el más popular es el omeprazol. Y por lo mismo también se está exigiendo receta médica al momento de adquirirlo en farmacia. En Cefam en realidad no tenemos tanto ese problema, porque el retiro de los medicamentos a los pacientes siempre se hace con receta médica. ¿Ya? Ahora, ahí vamos a sacar otro temita también importante, porque claro, en las farmacias se pide receta médica, en el Cefam también hay un orden en relación a la entrega de fármacos, pero hay una mala práctica que tiene la gente que tiene que ver con comprar medicamentos en la feria, por ejemplo, o que le conviden medicamentos los amigos, los familiares. Claro. ¿Qué nos puedes comentar respecto a eso? No, eso está totalmente no recomendado. Cuando nosotros compramos medicamentos en la feria, no nos aseguramos de nada, ni siquiera nos aseguramos de que, por ejemplo, si venden un paracetamol, que sea efectivamente paracetamol. Si se pueden fijar, cuando uno va a comprar a la farmacia, vemos que los medicamentos están ordenados en espacios limpios, no les llega la luz del sol, están libres de humedad, ya. Los medicamentos refrigerados también están en las condiciones que deben estar, y lo mismo también en los Cefam, ya.
Si uno ve las farmacias de los CEFAM o el botiquín de los CEFAM, vemos que los medicamentos están ordenados en sus gavetas, ya están alejados de la luz, le hacemos control de temperatura 2 veces al día para que no supere cierta temperatura. En el caso de la insulina, que es el refrigerado que entregamos, también está refrigerado, que se le hace control de temperatura, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros compramos en la feria, nos arriesgamos a que el medicamento no sea eso, el medicamento que indica, y también a las condiciones. O sea, nosotros en una feria en verano, 35 grados, el medicamento está ahí a plena luz del sol. Él está llegando directamente. En invierno está expuesto a la lluvia, a la humedad. Entonces, finalmente nos estamos arriesgando más que haciéndonos un favor, ¿ya? Muchas veces estos medicamentos pueden ser adulterados. Es decir, que no es el medicamento que indica, e incluso también que la fecha de vencimiento es adulterada. Es decir, que venció el año pasado, el 2023, pero con tal de venderlo se hacen estas malas prácticas que le cambian la fecha. Entonces, adquirir medicamentos en lugares no establecidos, totalmente contraindicado. No, por ningún motivo. Incluso también me he encontrado, yo he visto que en las ferias venden medicamentos refrigerados a temperatura ambiente. Okay. Eso, por un lado, es botar la plata, y segundo, poner en riesgo la salud, porque hay algún efecto adverso vamos a tener. Claro, o sea, no están teniendo ningún tipo de precaución en la venta del fármaco. Exacto. Así que es. Ahí recordar, yo creo que lo que podemos sacar como gran alerta del día de hoy, seguir las indicaciones de los profesionales, no tomar fármacos que no estén indicados y siempre seguir la indicación de la manera en que te la están entregando. Exacto. Y lo último que me preguntaste es también recomendación de amigo, familiar. Yo siempre especifico con los pacientes que si le hace bien al vecino, no necesariamente le hace bien a él, ¿ya? En ese sentido, cada persona es un mundillo muy pequeño, cada persona es distinta, tiene distintas enfermedades o tiene distintas condiciones de salud. Entonces, cada persona es distinto y requiere una evaluación individual en el fondo. Entonces, mucho cuidado ahí de decir, no, mira, yo tenía el azúcar alta y tomaba, por ejemplo, este medicamento, la metformina, y llegar y dárselo a un amigo, a un vecino, a un familiar, sin indicación médica, no, totalmente contraindicado. Así que solamente recomendar ir al médico, ir al profesional para que le den la indicación. Si tu familiar, tu amigo está enfermo, vaya a atenderse con un profesional para que se pueda sentir mejor. Esa es la recomendación que podemos entregar y recibir de nuestros amigos y familiares. Juan Carlos, ya estamos llegando al final del programa de hoy. Te quiero agradecer tu participación, toda la información muy clara que nos has entregado, y volvemos a recordar que si usted pertenece al CEFAM Santa Anselma, CEFAM Eduardo Frei, y necesita resolver dudas más puntuales, más específicas a su caso, puede solicitar hora con químico farmacéutico. Con Juan Carlos mismo los va a poder atender y resolver sus dudas. También los dejamos invitados a seguir a Salud Cisterna en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Salud Cisterna, donde puede resolver sus dudas, puede encontrar información sobre los servicios de salud y también poder buscarnos en YouTube como Salud Cisterna. Si usted llegó tarde, no alcanzó a escuchar el programa completo o se acaba de enterar que existe este programa, puede ingresar a YouTube, busca Salud Cisterna y ahí quedan registrados los programas que se están haciendo acá en Radio Palabra para que los pueda revisar, los pueda compartir, para poder dar a conocer más esta información. Y por último, dejarlos invitados el próximo martes 3 de septiembre con nuevamente de 11 a 12 acá en Salud Contigo. Vamos a estar conmemorando el Día de la Atención Primaria de Salud, que se celebra el 6 de septiembre. Vamos a estar un poquito adelantados, pero preparando ese día. Así que vamos a estar hablando de qué significa la atención primaria en salud, cuál es la oferta local que tenemos. Así que muy invitados para que participen en ese programa. Muchas gracias, Juan Carlos, y a nuestros queridos radioescuchas.